el trabajo de topo que ha hecho Miguel en Valencia es increíble. Entonces, ha hecho falta que, por ejemplo, Pompeo hiciera la primera tarjeta que descolocó completamente a Einstein y a todo el mundo lo alucinó. Ha hecho falta que mi hijo me haya bronqueado un montón de veces porque le he pedido que hiciera cosas sin cobrar. Ha hecho falta que Julia haya venido, ha hecho falta muchas cosas que hace falta. Entonces, estamos aquí porque del orden de unas 20 a 30 personas, cada uno ha hecho cosas distintas. Entonces cada cual hace lo que puede y va andando. Y lo que es más importante, hubo un grupo de lo legal, nos reunimos casi 10 veces en el despacho de José Luis Ballester, en Antic Regne, arriba del balcón, y allí nos reuníamos. La última vez me dice Meseguer, aún no estoy reuniendo ahí los viernes por la tarde, y ya no dice, pues había pensado pasar un día, porque estos no paran. Pero, por ejemplo, en Café Ubik nos reunimos para tomar el tema de los mecanismos que han salido así, y nos reunimos 5 o 6 veces, días de fiesta, un montón de días, y hubo que integrar todas las ideas de la gente. En el visual, que es el local que tiene Aristides, nos hemos reunido 5 o 6 veces como mínimo, ¿no? Y algunas veces acabando a las 10 de la noche, que no sabía qué hacer para tirarnos. Y entonces, todo eso es un andar en común. Entonces, mi mujer me dice, después de 3 años de monedas sociales llegas a un descuento comercial, espero que no se lo digas a nadie. Bueno. Pues va a ser que sí, para que no pongan multas, ¿no? Es un descuento comercial que no es un descuento comercial normal, es otra cosa, ¿no? Pero es así. Y bueno, pues, todo transparente, es decir, es así. Pues, pero Javier me ha alucinado cuando yo decía todo legal, todo legal. O sea, a la gente a lo mejor le gusta o no le gusta, pero ha sido un camino de consenso. Por ejemplo, la imagen y el nombre, el Orue, y la imagen corporativa de Orue se tuvo que consensuar. Y fue Jordi Griera el que nos explicó en Sevilla, y no sé si tú estabas también, le dijo, normalmente los movimientos asamblearios son un desastre, porque no son democráticos. Un movimiento asambleario, normalmente las cosas se aprueban por mayoría y no por consenso. Entonces, para que haya consenso hace falta que sean grupos de hasta un máximo de 10 personas. Y el consenso significa que aunque no estés de acuerdo, puedes decir, bueno, lo acepto. No estoy, o sea, yo haría una cosa distinta, pero consiento que esto sea así. Entonces, para consentir que el nombre sea Orue y para consentir que la imagen corporativa es la que ha desarrollado Agustín del equipo de Aristides, pues ha sido un trabajo de casi un mes de búsqueda de consenso. Y después llega el nombre y es tan fácil, es al revés, pero es un tema de creatividad, es un tema de búsqueda de consenso, y allí en el Puma, es que estuvimos los 3 en Sevilla. En el Puma había un cartel muy grande que decía, vamos despacio porque vamos a ir muy lejos. Entonces, para ir muy lejos hay que ir muy despacio. Una pregunta.